¿Qué tal? Saludos amigos de Play Golf. Aquí estamos una semana más en un programa muy especial porque estamos ya en la cuenta atrás de ese último Major de la temporada, ese Open Championship que vamos a vivir como siempre, con mucha intensidad aquí, siempre os lo decimos. Vamos a hacer programas especiales desde el próximo miércoles y hasta el domingo desde Royal Birthday. Pero hoy va a ser un programa un poco diferente, un programa que nos hacía mucha ilusión hacer y una efeméride que nos apetece mucho conmemorar. Porque concretamente hoy estamos grabando este podcast a 10 de julio. Se cumplen 50 años de la irrupción de un joven de Pedreña de solo 19 años que conquistó al mundo, y hace 50 años, precisamente en el mismo escenario que se vestirá de gala dentro de unos días de Royal Birthday, pues se dio a conocer y todo el mundo descubrió al gran Severiano Ballesteros. Por eso hoy, en esta fecha tan especial, en este 50 años de ese día, vamos a hacer un programa un poco tematizado, ¿no? Hablando y recordando la figura de Seve Ballesteros. Paso a saludar primero a la tribu antes de saludar a un invitado muy especial que tenemos hoy, Juan Morenilla, al país. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Hugo, compañeros? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Ha dado casualidad porque que ha sido justo hoy. O sea, la gente pensará que lo hemos hecho aposta para que sean hoy justo los 50 años, pero estábamos, como siempre, cada semana intentando organizar con nuestro invitado, además, el mejor día para poder conectarnos. Y mira, pues fantástico que justo hoy, 10 de julio de 2026, hace 50 años que Seve terminó segundo en aquel Open británico de 1976 en Royal Birthday. Así es. Andrés Domínguez, Movistar Golf, ¿cómo estás? Muy bien, chicos. Aquí también encantado de hablar con Javier, que pude estar con él en el PGA, que él estaba ahí con Ángela Llora, y la verdad es que nos trató muy bien, como siempre, y contento de compartir programa con Javi. Javi Ballesteros, que sin duda no necesita mucha presentación, ya todos le conocemos, y evidentemente ese apellido que pesa, ¿no? Y en una fecha tan especial, pues me imagino, Javi, que el orgullo por delante, ¿no? De todo. ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres. Sí, la verdad que es una fecha especial y que justo coincida que se vuelve a jugar el Open en Birkdale y que además Ángel haga su debut ahí la semana que viene. La verdad que lo hace todo muy especial y la verdad que tengo muchas ganas de estar ahí con él la semana que viene. Antes de entrar un poco en materia, ¿no? Para que la gente, si hay algún despistado, te sitúe, ¿no? Un jugador profesional de golf. Tengo una curiosidad, Javi. No sé si sigues dándole al golf, jugando, ya estás en otra fase, ¿te sigues motivando cuando sales al campo o no? Bueno, sigo jugando. Me hacía gracia ahora que estaba, no sé por qué se me estaba viniendo a la cabeza cuando decías lo de que no hacía falta presentación. Siempre he sido nieto de, hijo de y ahora manager de. No, lo digo en plan bien. Estoy súper orgulloso de quién fue mi abuelo, de quién fue mi padre, de toda mi familia y por supuesto súper orgulloso de ser el manager y poner mi granito de arena con Ángel, ¿no? Pero que lo quería comentar, que se me estaba viniendo a la cabeza. Respecto a la pregunta, sigo dando bolas alguna vez y jugando algún hoyo así, pero regular. Me tuerzo mucho con el drive y, como digo yo, no me gusta ni perder bolas ni buscarlas. Entonces, estoy más contento con el rol que tengo ahora con Ángel y, como digo yo, un poco que suena romántico, pero bueno, es un poco en realidad así. No pude cumplir mi sueño en primera persona, que desde muy pequeño lo perseguí, lo trabajé y cuando lo dejé con la conciencia tranquila de haberlo dado todo como me enseñó mi padre. Pero bueno, el no haberlo podido cumplir en primera persona y tener la oportunidad de cumplirlo, como digo yo, un poco a través de Ángel, pues me hace muy feliz, la verdad. Bueno, ahora como ya sabéis, y si nos lo contamos, Javi se dedica un poco al mundo de la representación de jugadores, ¿no? Con Ángel Ayora y con otros nombres también muy conocidos, ¿verdad, Javi? Sí, bueno, empecé hace 3 años. Me llamaron de una empresa pequeña de Madrid que se llama All In Sports. Se puso en contacto un chico que se llama como yo, Javi de Carlos. Al principio le dije que no, porque seguía todavía con ilusión de seguir jugando. Esto era 2022 y no volvimos a hablar más del tema. Y en 2023 se volvió a poner en contacto y yo ya no había perdido la ilusión y había visto que no estaba logrando mis objetivos. Y bueno, ahí y sí, estamos, como he dicho, con Ángela Llora, también con Rocco Repeto, que creo que es un chico que juega y que va a jugar muy bien al golf. Tenemos también a
Juan Postigo, al que me hace mucha ilusión ayudar, que juega al golf, que es increíble, porque con lo difícil que es el golf y jugar al golf con una pierna como juega él es de otro planeta, como digo yo. Y luego tenemos varios chicos también en el Challenge Tour: Javi Barcos, Borja Virto, Lucas Vacarisas, Víctor Pastor y Santiago Tarrillo también. Y no, la verdad que muy contento. Javi, nos apetecía mucho hablar contigo, evidentemente, y en una fecha más especial como esta, pues todavía más. Yo te he matizado un poco aquí mi altar con cositas de Sebe. Quiero enseñaros orgulloso lo que me ha llegado hoy, que es esta camiseta, ¿no? Voy a dármela. No me gusta daros la espalda, pero bueno, mirad aquí, no sé si se ve bien. Bueno, con la No, figura de sí, Sebe. sí. Y, y una maravilla, Jimmy Lyon, ¿no? Que ha sacado una colección inspirada en Severiano Ballesteros, aprovechando un poco esta fecha tan especial. Han sacado ¿Qué pasa? unos calcetines bien bonitos, ¿eh? Pero estoy viendo También los estos, tengo, estos también de los Phil tengo, ¿eh? Redel, Sí, sí. muy chulos, ¿eh? No sé si Javier ha tenido participación en eso con Jimmy Lyon, pero Sí, muy bonito. se pusieron en contacto con nosotros con la idea eso de hacer 3 pares de calcetines y un par de camisetas, y sí, ahí hemos estado, nos mandaron distintas opciones y al final ha salido esto, y la verdad que creo que está muy bien y estamos muy contentos de hacer esta pequeña colaboración con ellos, que es una marca muy buena. Y además hace especial ilusión que una marca que no aparentemente no tiene nada que ver con el golf, ¿no? Bueno, es una marca de golf, de repente se acuerde de Severiano, ¿no? Porque aquí siempre reivindicamos desde este espacio y desde nuestros diferentes medios, bueno, pues apelamos siempre un poco a la conciencia de, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? De recordar quién era Sebe, por si hay algún despistado, las nuevas generaciones que van creciendo, ¿no? Y que gracias a lo que hizo tu padre, ¿no? Pues el golf en España es lo que es ahora mismo, ¿no? Y la verdad que de repente una marca que no tiene nada que ver así en golf dedica una colección al Gran Severiano, pues es algo oye, que hay que apoyar y que me ha encantado en ese sentido, ¿eh? Porque, Javi, 50 años de aquella semana tan especial en Royal Birkdale, evidentemente tú no estabas en este mundo, ¿no? Pero ¿qué has ido teniendo en tu conciencia con los años que ha ido pasando un poco? Y me imagino que siempre con el interés un poco de investigar, de descubrir, de ver, ¿no? Cosas de tu padre. Bueno, yo sí, como dices, yo nací en el 90, o sea que todavía no era ni proyecto ni absolutamente nada. Yo he visto muchos vídeos de mi padre, de esa semana también. Yo creo que esa semana es el fiel reflejo un poco de lo que luego fue, bueno, no sé si la carrera de mi padre o su manera de jugar al golf y de interactuar con el público, ¿no? Al final apareció ahí un chico de Pedreña de 19 años que no conocía a nadie. Pegando los drives para todos los lados y pegándole desde donde quedaba, y después de 3 días ahí va primero, aunque luego no lo pudo materializar, pero bueno, siempre quedó esos 3 días y ese approach y putt al 18 para quedar segundo con Niklaus. En el documental de mi padre sale también que le iba haciendo de caddy un policía que no sabía de golf, que la noche anterior estuvo, no sé si un rato en una discoteca con su hermano, con mi tío Manolo. Bueno, yo creo que eran otros tiempos, y la verdad que yo creo que esa irrupción fue muy bonita, ¿no? De hecho, mi tío Manolo me ha contado que no sé si después del primer día o el segundo o tal, que en el vestuario, hablando a alguien, pensaban que el que iba primero era mi tío y no mi padre, porque mi tío sí que ya había jugado alguna vez o algún tal, pero a mi padre no le conocía nada, ¿no? O sea, nadie. Pero sí, como digo, yo creo que fue eso, un poco reflejo de lo que luego fue su carrera, ¿no? Ese carisma, naturalidad de interactuar con el público, no sé, yo creo que algo muy bonito, y eso, que es verdad que han pasado muchos años, pero se sigue recordando. Y como decías, Juan y Andrés, darle. sí, como decías, Javier, un reflejo de otros tiempos, ¿no? Contabas antes que, por ejemplo, esta semana que viene va a debutar Ángela Llora en un Open británico. Con lo joven que es, pues bueno, pues hoy los jóvenes están ya muy preparados, se mueven en un mundo muy profesional. Se ve, cuenta en su biografía, que estos días estaba releyendo ese capítulo en el que habla del 76, que la semana antes de jugar en Royal Birkdale había estado segando los campos de la familia en Pedreña para acumular hierba para las vacas en invierno, que viajó, como tú dices, sin caddy, y que tuvo que hacer de caddy un policía que no sabía nada de golf, que él Dick no sabía Trapper, ¿no? inglés. Era en cuestión el Cádiz, sí. Sí, Policía.
Sí, yo creo que como dices, y el otro día lo comentaba aquí en el campo de prácticas con José Antonio Rozadilla, un día que bajé a dar bolas, que yo creo que el hecho de que esté todo tan profesionalizado y tan estudiado y tan todo, yo creo que diría que no solo al golf, pero bueno, en este caso que estamos hablando de golf, le ha hecho perder un poco de esencia, no sé, ves los jugadores y son todo mucho más gente inexpresiva, robots, antes veías gente, pues eso, con aura, con carisma, ahora yo creo que el encontrar gente que te llame la atención visualmente a la primera es difícil, ¿no? O sea, antes yo creo que tú veías, ya no solo a mi padre, pero veías a Johnny Miller, a Tom Watson, a Gary Player, eran Arnold Palmer, Nicklaus, te puedes ir, bueno, a épocas más atrás o más así. Creo que tenían, no sé, ese aura, carisma, atracción del público. Ahora tampoco quiero mencionar ningún nombre que tal, pero ves a los mejores jugadores del mundo y son todo muchos robots que juegan al golf, por supuesto, igual o mejor que antes, ¿verdad? Que el material ha cambiado, entonces comparar es difícil, pero no sé, para mí se ha perdido un poco esa esencia y cercanía quizá con el público, aura, no sé, un poco ahí todo. Sí, esa imaginación también a la hora de jugar, porque como decías, ¿no? Pues tu padre aprendió como aprendió en la playa y con el material que tiene y que tenía, con el tiempo que tenía y con las condiciones en las que se podía desarrollar en aquella época, que no son todo muy diferentes a las que son hoy. Y eso lo hizo el jugador que era, ¿no? Eso lo hizo, pues como tú dices, en ese 76 que vemos el vídeo de aquella edición y dar golpes imaginativos, dar golpes que sorprendían a la gente, que es algo que hoy no pasa mucho, ¿no? Sí, es un poco parecido a lo de antes, que al final está todo tan estudiado, mecanizado y todo que no sí, esa imaginación y esa tal se ha perdido un poco y se ve, diría, que en pocos jugadores, la verdad. En esa línea, Javier, yo quería preguntarte, precisamente, sobre todo de los españoles que hay ahora, ¿cuál te recuerda mínimamente a tu padre en la manera de jugar? Evidentemente, en el talento es muy difícil, ¿no? Y hay muchos muy jóvenes, pero ¿cuál de ellos? Porque yo sí que recuerdo, por ejemplo, hace años que su coach en la universidad me decía que David Puig, para ese coach que tenía en la universidad, era el que a él le parecía que tenía un estilo más estilo Seve, de los No, jóvenes. no he tenido la oportunidad de ver jugar a David, la verdad. Evidentemente es un jugadorazo, no hace falta que lo diga yo, lo dice sus resultados. Yo creo que al final los jugadores tienen que hablar con los palos en el campo. No te sabría decir, yo te diría que ninguno, no porque sean ni mejores ni peores jugadores que mi padre, pero te diría que no hay nadie que juegue con el aura, carisma y soltura y todo que juega mi padre. Cada uno a su manera, ya sea David Puig, Ayora, Ram, Chacarra, Josele. Hay jugadorazos. O sea, lo que está claro es que creo que vienen 3, 4, 5 jugadores, algunos un poco distinto de edad, muy, muy buenos, cada uno a su manera, ¿no? No hay más que ver con las últimas dos victorias de Eugenio. Creo que Ayora está haciendo muchas cosas bien. Puig ha ganado. José le ha ganado en Arabia también. Incluso, bueno, Masabeu, que quizás se ha quedado un poco por detrás, pero creo que hay mucho talento joven y que nos van a dar muchas alegrías, bueno, que ya nos las están dando. Rememorando un poco, volviendo a esos 50 años atrás, ¿no? Para poner un poco en antecedentes a la gente que nos escucha, que nos ve, ¿no? Seve se hizo profesional en el 74, ¿no? No fue una carrera miel sobre hojuelas, ¿no? Que se suele decir. Es decir, él, leyendo un poco, jugando esa gira del norte, esa génesis de un poco del circuito europeo, el primer torneo que jugó, creo que fue en Portugal, hizo 89 golpes. En esos primeros eventos no pasó ningún corte, tuvo que volverse a Pedreña porque se quedó sin dinero, ya empezaron a salir los resultados. Bueno, empezaron a ir las cosas medianamente bien hasta que se clasificó para ese... Jugó un Open el año anterior, en el 75, el del 76 fue su segundo Open. Y bueno, la historia terminó tal día como hoy, terminando segundo, empatado con el mejor jugador de la historia, con Jack Nicklaus, sin lugar a dudas, terminando segundo por detrás de Johnny Miller, pero de alguna forma siendo no esa semana la que le catapultó, ¿no? En popularidad al gran público, donde la gente enloquecía. Fíjate que hablaba con Nuria Pastor en estos días, que era la única periodista, fue la primera periodista acreditada, ¿no? En un Major, y precisamente fue en ese Open de 1976, y además mujer, que era todo como muy, muy chocante, ¿no? Hay un vídeo, ¿no? Una imagen que sale mi padre saludándola en el tee del 1, no sé qué día es, seguro. Y va Sí, mi padre vestido con pantalón gris,
cinturón marrón y polo azul. No sé si es Sí. incluso si es el último día. Puede ser, Sales ¿no? al... Ella no me lo supo situar tampoco, pero sí, sí. Y ella me contaba que ellas iban y venían todos los días, ¿no? En metro, no sé si de Liverpool o de Manchester, a ver el torneo, a cubrir el torneo, y que fue notando como desde el primer, segundo, tercer día cada vez iba más gente en el tren, y cada vez más gente joven, cada vez más niñas, por ejemplo, que se escapaban del colegio, hacían novillos porque querían ver a Seve, porque se había como corrido la voz de que había un chico allí español que la estaba liando en el Open, que tenía ese carisma, ese aura especial, ¿no? Y era severiano, ¿no? Y eso fue un poco la revolución y la explosión definitiva, que luego ya sabemos lo que fue la carrera de Seve. Tú además, me interesa mucho, Javi, en esa perspectiva de que estás al otro lado ahora, ¿no? Del jugador. Es verdad que luego hay jugadores que independientemente, lo que iguala a todos y lo que hace el jugador popular son los resultados. Eso yo solo tenemos con Scottie Scheffler, que para mí es un jugador con poquito carisma, pero que lo ha conseguido a base de ganar, 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 ¿no? Pero hay otros jugadores que, sin embargo, de repente están tocados, ¿no? Con una varita y que tienen ese algo diferente que desde el primer minuto conectan con la gente, ¿no? Y evidentemente tu padre era uno de ellos. Sí, sin duda. Yo creo que aparte de los resultados y todos los torneos que ganó mi padre, el cómo conectó con el público lo hizo, diría que como nadie. O sea, como nadie. Él atraía público a los torneos y les entretenía al final, ¿no? Con los golpes, con los drives torcidos y no tan torcidos, con los golpes desde cualquier sitio. Yo creo que eso sin duda fue algo muy, muy especial y es lo que también antes comentaba un poco, que creo que eso es algo que se ha perdido porque me cuesta, la verdad, nombrar a algún jugador que de verdad tenga carisma, evidentemente, como dices, o sea, Scheffler al final atrae gente porque juega al golf que increíble, ¿no? Rory quizá tiene algo de carisma, aunque para mí tampoco excesivamente. Ricky Fowler lo tuvo en su día, pero luego es verdad que los resultados del inicio no han continuado. Jordan Spieth quizás creo que tenía algo, pero le ha pasado un poco, entre comillas, lo mismo, que no han seguido esos resultados, porque está claro que tienes que tener ese algo, ese carisma, pero que también tienes que ganar torneos. Si no hay de las dos cosas, es difícil atraer al público. Javier, yo... Precisamente estamos en Birkdale, Javier, recordarás la recuperación de Spieth en 2017, la podía haber firmado tu padre, aquel dropaje, ¿no? En Sí, el desde campo de luego. prácticas, Desde luego. es sebesco, como dicen los ingleses, ¿no? Sí, justo, no me acuerdo ahora el hoyo en el que fue en el 14, 15, puede ser, es que no conozco Birkdale, si te digo la verdad. Yo no La me primera acuerdo vez del que... hoyo, me acuerdo del golpe, pero el hoyo no me acuerdo muy bien. Sí, yo también me acuerdo del golpe, desde el campo de prácticas por encima como de una especie de duna, eso sí. Ya te digo, yo el lunes cuando vaya allí será la primera vez que esté, porque sí que acompañé a mi padre a algún Open, pero nunca coincidió en Birkdale. Y sí, yo creo que Spieth tenía un poco eso y evidentemente los resultados no le han seguido acompañando, que sigue siendo un gran jugador, pero para mí es algo que se ha perdido y yo creo que eso hace que no atraiga tanto el golf a veces verlo, no sé, incluso yo he perdido un poco el interés en verlo y mira que me gusta, la verdad es que si soy honesto solo sigo me gusta seguir a mis jugadores, ¿no? Pero sí que creo que, por eso también creo que el PGA Tour está intentando darle una vuelta un poco al tipo de torneos o el tipo de tal, pero bueno, veremos. Mm. Javier, te iba a decir, yo la verdad es que no recuerdo y no caigo ahora de una relación tan especial entre una afición y un jugador como la que tuvo Seve y la afición británica, ¿no? Y los aficionados de las islas, porque es que eso aquella era amor correspondido, ¿no? Era amor de una devoción del público británico hacia Seve y también al revés, ¿no? Porque Seve se sentía que verdaderamente ahí era súper querido, ¿no? Quizás eso le Mucho y costó más Mucho que y en te España. diría, mucho, se me está poniendo hasta la piel de gallina. Mucho, mucho. Y además os voy a contar una historia o un tal que para que yo creo que es fiel reflejo de esto, ¿no? Hay unos señores que a día de hoy siguen en contacto con mi madre, que se llaman Tony y Maureen. Son dos señores ingleses. Él es taxista y ella diría que ama de casa, no, aunque ahí no estoy seguro y me patina. Y estos señores seguían mucho a mi padre en muchos torneos cuando jugaba en Inglaterra
y se acabaron haciendo amigos de mi padre y de mi madre. Y a día de hoy mi madre sigue en contacto con ellos, yo alguna vez ocasionalmente, y de hecho yo he llegado a estar en su casa y he dormido en su casa un año que yo estuve estudiando en Inglaterra. O sea que de verdad ese amor era mutuo con el público británico y llegaba hasta puntos como este, de gente que de verdad le seguía y acababan siendo amigos de la familia, y eso, pues 20, 30, 40 años después, siguen siendo amigos. Han estado aquí en Pedreña hace, no me acuerdo ahora, pero hace 5 o 6 años han estado por aquí. La verdad es que era increíble. Ya te digo, yo no lo pude vivir en primera persona eso, porque una gran parte de eso no ni siquiera había nacido. Lo vi en el Open británico del 2006, que fue absolutamente increíble como, o sea, no sé, ver eso dentro de las cuerdas, de cómo le querían. Sí, o sea, realmente era un dios para ellos. Y mira que yo nunca he idolatrado a nadie, pero verlo ahí, la verdad es que era increíble y era, sí, sí, había una conexión especial entre el público inglés o británico y mi padre, sin duda, hasta extremos de esto, de llegar a hacer amistad con gente completamente desconocida, bueno, con fans. Mm. Daba Olazábal también, que obviamente partió muchísimas rondas, ¿no? Con Seve en el Open británico y en todos los torneos. Que eso era hasta tal punto de que, bueno, de repente pues iban por el campo una ronda de entrenamientos y que se le acercaba a un hombre de 80 años y que le decía que había sido su ídolo, etcétera, o que incluso hasta el punto de que se le acercaba a una pareja con un bebé y le decían que se llamaba Seve, o sea, que le habían puesto el nombre a su hijo, ¿no? No sé si te has encontrado Sí, así con sí. alguna situación de, tan extraña Sí, como esta, ¿no? sí, o sea, ya no en Inglaterra, pero me acuerdo al poco de fallecer mi padre y estar en algún campo de golf, la gente, me pasó con 2 o 3 personas que venían y se me ponían a llorar. Yo no sabía muy bien cómo reaccionar porque digo, joder, digo, es que se ha muerto mi padre, no el tuyo, ¿no? Era un poco tal, pero al mismo tiempo, por un lado se agradecía y decías, joder, que mi padre no solo fue el mejor en su deporte en su época y ganó muchos torneos, sino que de verdad llegó al corazón de mucha gente, ¿no? Y como dices, en Inglaterra sí, sí que me ha pasado bastante por redes sociales. Te diría que entre 5 y 10 veces me han escrito gente diciendo que su hijo se llama Sebe por mi padre y otros tantos diciéndome que su mujer no les había dejado llamar a su hijo Sebe, pero que su perro, su gato, se llamaba Sebe. Esto es verídico, ¿eh? No me lo estoy inventando. Es Y que es sorprendente, desde luego. A mí me llama la atención, no solo porque en este caso sea por mi padre, que es un orgullo y se agradece, sino al mismo tiempo, no sé, yo nunca he idolatrado tanto a gente y me encanta el deporte y ha habido muchos deportistas y hay muchos deportistas que me gustan mucho, ¿no? Pero sí, sí, me pasa y me sigue sorprendiendo cada vez que ocurre. Javi, ese Open de 2006, haciendo de Caddy a tu padre, es quizá el mejor recuerdo relacionado con el golf y tu padre que tienes junto a él. Sí, sin duda, con el golf seguro. Incluso si mi carrera deportiva como profesional hubiese sido exitosa, no, nada hubiese mejorado eso. Mi padre llevaba mucho tiempo, bastante tiempo jugando mal, ya no estaba entrenando, no porque no tuviera ganas, sino que estaba medio lesionado. Pero bueno, yo en un momento, no me acuerdo exactamente, le dije, oye, puedes jugar el Open británico porque lo has ganado 3 veces y a mí me haría mucha ilusión hacerte de CAD y no lo dudó ni un momento, me dijo que por supuesto y allí fuimos a Liverpool, ahora que fue una semana increíble, me acuerdo que entrenamos con Ángel Cabrera y con Andrés Romero, que impresionante los dos cómo jugaban. Ángel ya le conocía a Andrés cuando aquello no, después, de hecho, si no me equivoco, en 2007 estuvo a punto de ganar el Open británico en Carnoustie. En Carnoustie, Carnoustie, sí. El famoso Open de locura ese, sí, final. Que Justo hizo que un pegó, 63 o algo así el último día, ¿no? Sí, Increíble. Jugó. sí, 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 sí. pegó un socket, ¿no? En un hoyo y bueno, que estuvo a punto. ¿Cómo jugaba ese chico al golf? Y con Stuart Appleby entrenamos otro día y Sandy Lyle y bueno, luego jugamos con Ian Poulter y Sean McKeel y la verdad que fue extraordinario. O sea, desde el primer día de entrenamiento hasta el primer día que llegamos al T del 1, cómo le quería a la gente y poder vivirlo desde dentro fue increíble. Y yo tenía muy claro que independientemente de cómo fuese mi carrera de golf o lo que pasase conmigo dentro del mundo del golf, eso sería para siempre lo mejor, sin ningún tipo de duda. ¿Sabes? A mí la pena una de las penas es que
que no se pudiera despedir en San Andrews. La despedida en Carnoustie estuvo muy bien y fue espectacular. Pero es verdad que yo viví, por ejemplo, la de Jack Nicklaus Yo la experiencia más salvaje que he vivido en un campo de golf, yo he vivido afortunadamente muchas, ¿no? Fue la despedida de Jack Nicklaus en San Andrews, ¿no? Y creo que hubiera sido especial, ¿no? No le dio tiempo a nuestro pobre Seve, ¿no? Pero creo que eso hubiera sido ya pues un recuerdo, ¿no? Para todos. Y Javi, ya, a ver, no sé si estáis hablando. ¿Habéis dicho algo, Morenilla? ¿O? No. Vale. Javi, a medida que pasa el tiempo, ¿tú crees que la figura del mito de tu padre, ¿no? Porque yo así lo considero, se va haciendo todavía más importante? ¿En qué punto crees que está? O sea, ¿crees que se puede hacer más desde sus estamentos golfísticos por preservar un poco, ¿no? Y hacer recordar a la gente, ¿no? ¿O eres de los que no piensa tanto en eso? Bueno, sí que lo pienso. A mí al final, tanto mis hermanos como yo éramos bastante pequeños cuando, entre comillas, cuando falleció mi padre. Yo tenía 20, 18 mi hermano y 16 mi hermana. Y evidentemente le echamos de menos todos los días, no como figura del golf, sino como padre, ¿no? Que no nos haya visto crecer o ahora tendría un nieto, que mi hermana tiene un hijo ¿Se llama Sebe? que se llama Sebe. Y bueno, dentro del tema del golf, yo creo que al final, cuanto más tiempo pasa, más difícil es preservar eso, ¿no? Yo lo veo con golfistas como puede ser Palmer, Nicklaus o Hogan, o si te vas más atrás. Siempre se puede hacer más. Yo echo de menos un torneo en el circuito europeo. Lo fuimos a hablar con el Tour y no nos hicieron ni caso, así hablando claro. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Sí, sí. Yo también echo de menos por parte de la Federación Española alguna cosa. No sé, yo creo que tener un espacio, un algo todos los años en el Open de España, no lo sé exactamente, pero nunca ha habido ningún tipo de nada por parte de la federación. Y no me quiero meter con la federación, ¿eh? A mí no me gusta ni enfrentarme ni con la federación, ni con el Tour Europeo, ni con nadie. Yo creo que todos somos mayorcitos y cada uno tiene que hacer lo que considere que tiene que hacer. A mí lo que me da un poco de pena ahora es que muchas veces de cara al público, no solo quizá la federación o el Tour, pero también jugadores y gente, es todo muy bonito hacia Sebe, mucho Sebe, pero a la hora de la verdad y de hacer cosas diría que poco o nada. Y me da un poco de pena. Lo que sí tenemos claro desde la familia es que tampoco vamos a ir mendigando nada a nadie. Y no es un tema de orgullo ni ni nada por el estilo. A mí cualquier cosa que se hace por mi padre siempre estamos agradecidos y súper orgullosos, pero sí que echamos de menos ciertas cosas por parte de la federación, en este caso que te he dicho, y lo de que es una pena, que yo no lo acabo de entender muy bien, es por parte del circuito europeo, sobre todo además porque no estamos pidiendo ni dinero ni absolutamente nada. O sea, lo único que queremos mis hermanos y yo en este caso, con respecto a tener un torneo en el circuito europeo, es que literal sea una semana para recordar a mi padre. Nada más, nada más. Y nosotros le propusimos al circuito europeo, en este caso a Keith Pelly, hace pasado ya años, 8 o 10 años han podido pasar, que creíamos que lo más adecuado o lo suyo sería que el torneo de Wentworth fuese este. No tanto porque sea en Inglaterra, que también, sino porque es el torneo más importante del circuito europeo y porque es un torneo que en principio, nunca va a desaparecer. Porque nosotros lo que no nos gustaría es que se empezase un torneo y de repente falla el sponsor, falla esto y desaparece, ¿no? No sé, es lo único que pedíamos. Evidentemente en ese torneo BMW pone mucho dinero, pero nosotros no querríamos nada más que apareciese el nombre y fuese una semana en la que se hiciesen distintos actos o cosas para recordar a mi padre. No queremos nada más. Pues Javi, es que lo has dicho tú todo. Yo creo que es absolutamente justo y necesario, ¿no? Algo así. Y bueno, yo sobre todo me gusta recordar a las nuevas generaciones que tenemos mucha gente joven que ve este podcast, ¿no? Que gracias a Sebe, pues la Ryder Cup es lo que es hoy en día, el circuito europeo es lo que es hoy en día, el golf es lo que es en España hoy en día.
podríamos escarbar más y aportar más datos, pero yo creo que no merece la pena, ¿no? Están ahí, ¿eh? Y recordaba hace poco unas declaraciones, creo que era de Steve Stricker, ¿no? Al hilo un poco después de la última Ryder Cup en Bethpage, de la derrota de Estados Unidos, ¿no? Y Stricker venía a decía un argumento bastante interesante, que cómo es posible que Europa haya conseguido aferrarse, ¿no? Y siga aferrándose 50 años más tarde a la figura de un ídolo como Seve Ballesteros, que sigue uniendo al circuito europeo y les sigue haciendo fuertes, les sigue a todos de alguna forma poniendo de acuerdo, les sigue incentivando. Seve está presente en cada una de las riders cada vez más, y eso es un punto a favor de Europa siempre, ¿no? Y en Estados Unidos, que prácticamente han sido los dominadores en la historia del golf y han tenido muchas de las principales figuras, nunca han conseguido, ¿no? Generar ese aura en torno a alguien, ¿no? Que Es que no uniera al existe, equipo. ¿no? No No, no, existe, no no existe, no existe. existe. No, Es que se ve era único en el circuito europeo y en el mundo entero, ¿no? O sea, es que esa figura no ha tenido una reproducción en Estados Unidos, ni Jack pero Nicklaus, fíjate que ese ni argumento Tiger lo diga Woods. un americano, lo señala un americano, es bastante gráfico, ¿no? Que a veces ni siquiera nosotros probablemente no nos hayamos dado ni cuenta, ¿no? De que existe eso detrás de la Ryder Cup, pero claro que existe. Sí, porque ellos lo han sufrido, lo han sentido y han visto que en el equipo europeo había una comunión, había algo especial, ¿no? Había un sentimiento, la figura de SB siempre presente en el logo, en los polos, en el vestuario, un sentimiento, que es lo que te hace ganar la Ryder, en parte, ¿no? Es decir, que haya esa comunión en un equipo y que jueguen como equipo. Y eso lo conseguía Seve, que era el gran capitán y la gran referencia. Y esa figura no existe en Estados Unidos ni va a existir. Es decir, es imposible que la reproduzcan. Es que no existe, ¿no? Sí, yo creo que como dices, el equipo estadounidense no tiene una figura como puede ser la de mi padre, que ponga a todos de acuerdo, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que además Europa, bueno, iba a decir en las últimas Riders, pero en muchas últimas Riders, ¿no? Pero por ejemplo con Luke Donald creo que han dado con alguien especial y además valiente, porque me ha sorprendido que se haya postulado para una tercera Ryder después de hacer algo tan difícil como es ganar dos Riders seguidas en casa y fuera. Pero bueno, creo que eso dice mucho bueno de Luke Donald y que es una de las razones por las que al final Europa consigue ganar a los americanos. Yo creo que, como muchas veces me decía mi padre, una frase que es que hay que quererlo, y yo creo que Europa lo quiere más que Estados Unidos, porque yo creo que es verdad que en Europa últimamente tú ves los 12 jugadores y puede estar un poco más equiparado. Al final Europa tiene unos jugadorazos, pero yo creo que si tú vas viendo normalmente en las Riders uno por uno, Estados Unidos suele ser bastante mejor, ¿no? Pero yo creo que simplemente Europa hace más equipo, más piña, lo quiere más y es eso. O sea, al final vas a las últimas 10 12 ediciones de la Ryder y no sé si ha ganado Europa 8 y Estados Unidos 4, una cosa así. Sí. Sí, Sí, lo tal cual. sienten más. Es que es una cuestión Sí, de sí. piel, ¿no? También de sentimiento y eso, desde luego, es gracias a Seve. Porque a mí también me sorprende que edición tras edición de la Ryder, los jugadores europeos, incluso los nuevos que llegan, que jamás han visto jugar a Seve, se emocionan, ¿no? Con ese recuerdo, con lo que representaba Seve. Es muy especial, ¿no? Que tantos años después, jugadores que nunca han visto a Seve entren en un vestuario europeo y se emocionen, porque es Sí, así. a nosotros nos pasa. Es decir, nosotros cuando Sí, vamos sí. a cubrir torneos a Estados Unidos o de repente te referencian como periodista español y todavía nos pasa que no te sacan el nombre de John Ram, a veces te sacan el de Seve todavía. Heavy. La gente, la gente te asocia, ¿no? Por el hecho de ser español, ¿no? Javi, una pregunta que es curiosa. Eh, quiero que te pongas ahora en el rol de manager, ¿no? Sabiendo todo lo que sabes, evidentemente, de la carrera de tu padre, es, haciendo un juego imposible que fuera su manager, ¿qué cambiarías de la carrera de tu padre? Si crees que habría que cambiar algo. Pues qué pregunta más difícil. Eh, no lo sé, eran otros tiempos. Mi madre siempre me lo dice, sobre todo al principio de su carrera, que en Europa jugaba unos palos y una ropa, incluso en Inglaterra jugaba otra distinta, iba a Japón y jugaba otros palos y otra ropa. Al final tenías que monetizar cuando no había tanto dinero. Quizá eso no le benefició, pero bueno, si pudiera cambiar algo, ya no como manager, es que no se hubiese
lesionado, porque al final yo creo que fue una carrera muy meteórica para empezar y fue de estar en lo más alto a bajar muy rápido, pero como manager no te sabría decir, quizá eso que te digo que siempre me lo comenta mi madre, pero bueno, siempre todos los jugadores al final te pones a pensar y todos, nadie tiene la carrera perfecta, eso seguro, buscas y Tiger y Rory y Scheffler le pasará y el otro, eso al final siempre hay baches y yo creo que o cosas que no están bien hechas y que tienen que ser lo más corto posible y salir de ellas, yo creo. Poco por ahí. Te voy a hacer una pregunta que creo que va a ser un poco complicada también, no sé, porque puede que estés en un conflicto de intereses. No sé, hay la opinión sobre las 10 tarjetas del circuito europeo, de los 10 primeros que van al PGA Tour. Muchos jugadores, exjugadores, hace poco, por ejemplo, Pablo Larrazábal, ¿no? Incluso muchos periodistas creen que perder a los 10 mejores jugadores cada año es perder talento, ¿no? Pero tú ahora eres representante de un jugador que puede ser uno de esos 10. No sé si eso condiciona tu postura en este tema. Bueno, o sea, yo lo que sí que creo es que los jugadores, cuando evidentemente el Tour Europeo es primera división en Europa, por llamarlo, y América es primera división del mundo, si lo quieres llamar, no sé, de alguna manera, no lo había pensado así y tal. Evidentemente, si tienes el nivel suficiente para estar en América, tienes que tener una vía para jugar allí. No sé si esta es la mejor. Evidentemente, para el circuito europeo esto, sí, o sea, para una empresa, dar a tus 10 mejores empleados al rival, si lo quieres ver, no es tal. Bueno, no es tanto conflicto de interés porque Ángel quiere ir allí, es su objetivo y él lo tiene muy claro, ¿no? Él tuvo la oportunidad en 2 ocasiones de ir al Leaf y gracias a Dios la rechazó y yo estoy muy contento y muy orgulloso de que haya hecho eso y creo que es lo adecuado. Pero sí es verdad que si no es esta vía, tiene que haber alguna vía, porque si no, no puede ser que un jugador como Ángel o cualquier otro jugador que tenga el nivel para estar en América solo tenga quizá la vía de, no sé, hacerlo muy bien en los 4 majors, porque antes había campeonatos del mundo en los que si ibas consiguiendo dinero como no miembro del circuito americano podías llegar, pero es que si no hay esta vía a día de hoy, salvo que se me esté escapando algo. La escuela que ha vuelto, ¿no? La escuela, ya sí, pero Es la jugártelo guerra, todo, eso, claro. Es un sí, imposible. jugártelo todo a 5 tarjetas parece un poco tal. Pero bueno, sí, es un tema controvertido y yo no es que no quiera dar mi opinión por no meterme en ningún charco. Creo que tiene que haber un camino y si de momento solo hay este, me parece bien. ¿Que se busca otro que es mejor para todos? Pues fenomenal, pero tiene que haber un camino para que la gente que tiene el nivel y quiere jugar en el PGA Tour pueda. Bueno, nos hemos puesto la siguiente pregunta que creo que estamos los tres pensando en hacerla, seguramente. ¿Tú le diste tu opinión a Ángel de lo del... Sí, claro, yo estoy para aconsejarle y luego él es el que, a pesar de tener 21 años, tiene que tomar las decisiones importantes. Sí, yo tenía muy claro que el Leaf creo que ha sido bueno para el golf en muchos sentidos. Yo no soy un gran fan, no por nada, sino porque creo que el golf y el deporte, la historia es muy importante y el Leaf no la tiene. Al final, independientemente de que un torneo sea eh, más o menos prestigioso, el hecho de que ese torneo tenga 50, 60, 100 años de historia creo que es muy importante y creo que un buen ejemplo pasa en golf con los Juegos Olímpicos. O sea, los Juegos Olímpicos al final tú ganas una medalla de oro en golf y evidentemente es un gran logro y el que lo consigue, vamos, me imagino que estará muy orgulloso, pero al final ganar unos Juegos Olímpicos en golf no tiene un gran prestigio y desde luego no tiene el prestigio que cuando lo ganaba Usain Bolt o en vela o en otros deportes, ¿no? Y el Leaf no tiene esa historia. Y volviendo al tema, yo le dije a Ángel, muy resumido, que le di unas cuantas razones que tampoco voy a exponer y le dije, creo que ese no es tu lugar por lo que te conozco, por varias razones que le di. Yo le dije que él era el que tenía que tomar la decisión, que si fuese por mí yo no le recomendaba ir, y no lo digo ahora ventajista porque no fue. Y luego fue él el que tomó esa decisión y me la dijo. Yo me alegré, pero también le dije que si decidía irse para allá, yo me iba con él y que tendría todo mi apoyo, pero que yo creo que él había crecido pensando en jugar en el PGA Tour, que tiene el nivel para jugar ahí y que su camino tenía que ser
el más corto para llegar hasta ahí. Y bueno, él tomó la decisión y yo creo que él está satisfecho, que es lo importante. Al final, mi opinión, bueno, importa lo que importa, pero como digo yo, o sea, yo al final, tanto el equipo que tiene detrás Ángel de managers, que no solo estoy yo, estamos ahí para apoyarle y para que intente tomar las mejores decisiones. Evidentemente, siempre que tomas una decisión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Evidentemente, si llega a estar en el Leaf, seguro que tanto él como yo, como todo el equipo de managers, estaríamos todos ganando más dinero. Yo creo que a futuro no hubiese sido bueno para él y al final, por suerte, y no lo digo por echarme un capote ni a mí ni al resto del equipo, estamos ahí para lo que sea lo mejor para Ángel y no para nosotros. Claro, yo iba a entrar un poco en esas arenas movedizas. Siempre hemos tenido la sospecha un poco de que la influencia de los managers, sobre todo con la irrupción del Leap, ha sido muy importante en algunos determinados fichajes. No vamos a poner nombres, ¿no? Porque Yo creo que evidentemente estamos pensando todos en el mismo, ¿no? sí, sí. Hay unas comisiones ahí que, bueno, todo es humano y es razonable, ¿no? Pero es difícil en un momento. Ahora yo creo que la situación está un poco más clara, pero porque ya se sabe que el DIP está. Pero en el momento, por ejemplo, del intento de fichaje de Ángela Llora u otros fichajes, pues hombre. Yo creo, mira, yo es una de las cosas que eso, tengo la suerte de conocer un poco a Ángel más personalmente, aunque es un chico introvertido. Creo que aparte de, evidentemente, de jugar muy bien al golf, tiene un algo intangible que yo creo que solo tienen los grandes deportistas. Luego el tiempo dirá, evidentemente tiene que seguir trabajando, siendo humilde y está lejos de donde él quiere y queremos que llegue, ¿no? Pero tomar una decisión así tan joven, viniendo de una familia súper humilde y trabajadora, que yo conozco a sus padres y son dos personas súper trabajadoras, que no les falta de nada, como se dice, pero no les sobra de nada. Y que Ángel sea capaz de tomar una decisión así, creo que dice mucho, ¿no? Y creo que también dice mucho bueno de su familia, porque yo me acuerdo que un día le pregunté, le dije, oye, ¿y qué dicen tus padres? Y lo tengo por ahí escrito y dice, que haga lo que mi corazón me dice. Y creo que unos padres te digan eso dice mucho y evidentemente mucho y bueno. Porque yo ahora que lo veo un poco de estar al lado de un deportista, creo que el entorno es muy importante que sea sano, no ya solo su familia, sus managers, sus entrenadores, sus cosas, y creo que Ángel tiene esas cosas y creo que es una de las razones por las que de momento le están yendo bien. Evidentemente yo siempre digo lo mismo y lo pienso, que habrá baches en la carrera de Ángel, esperemos que sean pocos y poco duraderos y tarde, pero creo que está muy bien rodeado y además el chico tiene una cabeza especial, no solo para jugar al golf, sino a la hora de tomar decisiones tan importantes como esta, porque al final es verdad que ahora está ganando un dinero porque lo está haciendo bien, pero hubiese solucionado su vida económicamente si se hubiese ido al Leaf, ¿no? Entonces creo que eso dice mucho y bueno de él y de su familia. Bueno, La vamos verdad a es ir que sí, terminando. lo valoramos Juan, mucho, ¿no? En su momento, Andrés, sí. no, 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 si queréis. que en su momento lo fácil hubiera sido coger el dinero directamente, ¿no? Y apostar por la vía fácil y que hemos valorado mucho, lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones en este programa, el mérito que creo que tuvo Ángel o que ha tenido de mantenerse con las ideas claras, mantenerse fiel a su camino, saber lo que quería, no dejarse distraer porque te pongan un cheque con muchos ceros, que humanamente, como tú dices, hubiera sido entendible, pero, pero bueno, que él ha querido seguir su camino, ¿no? Yo te quería preguntar ahora cómo lo ves de cara a este Open y cómo lo ves, cómo está siendo esta temporada de cara a ese objetivo de conseguir una de esas 10 tarjetas. Bueno, creo que la temporada está yendo bien. Está ahora mismo el 20 en la Race to Dubai y creo que está, no sé si son unos 100 puntos fuera de la última tarjeta del PGA Tour. Yo creo que el chico va mejorando, o sea, puede necesitar un poco de mejora en esto y en aquello, pero creo que hay una gran parte de mejora que es simplemente seguir jugando y ya está. No hay mucho más. Estuve con él en el PGA. Yo creo que hizo 27 hoyos extraordinarios, porque después de 27 hoyos me acuerdo que iba en el puesto 13. Y bueno, esos 9 segundos del PGA, bueno, yo creo que se juntó un poco mala suerte, un par de decisiones ahí y tal, pero bueno, yo creo que simplemente fue un aprendizaje y creo que así se lo ha tomado él
creo que Ángel está o se está preparando para estar pronto con los mejores y evidentemente tiene que seguir jugando muy bien. Y con respecto al Open británico, bueno, yo creo que él se lo toma, entre comillas, o como quieras verlo, como un torneo más. Evidentemente es un Major, es su primer Open británico. Yo siempre le he hablado maravillas del Open y siempre le digo que es el mejor torneo del mundo por encima del Masters. Él me dice que prefiere el Masters, pero yo le digo que no hay nada como un Open británico con público y con el público británico y mal tiempo y veremos. Estuvo en Birkdale hace 2-3 semanas allí, me dijo que el campo era largo y difícil, lo cual me gustó porque yo creo que le puede venir bien y veremos. Yo creo que él mismo es el que tiene las expectativas altas y nos las pone altas a todos y al final él trabaja mucho, que eso por suerte, y está muy centrado, entonces yo creo que es cuestión de tiempo, seguir y ojalá sea este año lo del PGA Tour, que yo estoy convencido de que sí, y si no fuese este año será pronto seguro. Y como digo, Ángel tiene algo intangible que creo que tienen pocos deportistas y que dicho esto, tiene que seguir siendo humilde como es ahora y seguir trabajando mucho, porque sin trabajo y humildad no se va muy lejos. Pero bueno, por suerte Ángel tiene de las dos y creo que las va a tener en el tiempo. Andrés, para cerrar. No, agradecer a Javier y toda la suerte del mundo para Ángel y que ojalá tenga razón y lo tengamos en el PGA Tour el año próximo. Sí, porque además sabemos que es un año importante, siempre estamos entendiendo por lo que pueda pasar con esos cambios en 2028, yo creo que lo que se pueda ganar de terreno y si se puede ya establecerse en 2027 en el PGA Tour, pues es un poquito más de seguridad para este caso Ángel Ayora o también para Eugenio López Chacarra, que también lo tiene más o menos encaminado. Así que Javier, que ha sido un placer este ratito de charla y recordar a tu padre y nos hacía mucha ilusión y bueno, que aquí siempre le seguimos recordando, evidentemente, y que nos veremos pronto ahí en las islas, en Royal Birthday, ¿no? Que nos va a traer muy buenos recuerdos, sin duda. Muchas gracias, siempre se agradece un montón que os acordéis de mi padre. Pues un abrazo a Javi Ballesteros. Despedimos aquí este Play Golf de esta semana. Os recordamos que la próxima vamos a estar con programas desde el miércoles a domingo en este especial que vamos a hacer del Open Championship desde Royal Birthday y os vamos a contar cosas muy interesantes. Así que no os lo perdáis. Hasta entonces. Más que un juego es lo que me llena el alma.